Se está acabando este mes y viene este otro mes de octubre. Hay tantas situaciones delicadas que muchos en la iglesia no han querido entender. Escuche, Satanás está suelto. Él anda por ahí dando vueltas. Todo el ejército que tiene está buscando deteriorar más y más el mundo y la iglesia. Y muchos de ustedes ni siquiera creen en eso. Ignoran cómo Satanás se ha metido en sus propias casas a dañar, a destruir, a debilitar, y ustedes tranquilos. No hay oración, no hay comunión con Dios, no hay un compromiso con la Escritura. Satanás está ahí, hermanos, él está ahí. Si usted no tiene una verdadera relación con Dios, usted está siendo arrastrado por él. Él trae desgano, desánimo, pereza. Él trae todo lo que ni usted se imagina para desviarlo y apartarlo del propósito de Dios. A mí eso me preocupa. Porque una de las cosas que he podido ver es que muchos se están acostumbrando a venir a la iglesia a escuchar predicaciones, la rutina diaria. Y escuche, en la rutina usted no se va a preparar para ir al reino de los cielos. La rutina solo sirve para traer ruina espiritual. Su rutina, cuando usted se vuelve un rutinario, que solo viene a escuchar predicación a la iglesia, solo viene al culto, si usted no viene con la firme intención de oír hablar a Dios y luego con la firme intención de llevarlo a la práctica, usted está perdiendo el tiempo y Dios no quiere que usted venga a perder el tiempo. Él quiere que usted venga a recibir, a escucharlo, a atenderlo y a llevar a la práctica para que un día pueda irse a la presencia de Dios. Pero su abandono de la fe surge por su desgano, su desánimo. Hay un montón de gente en la iglesia todavía peleando con su propio pecado. Pastor, no he podido dejar esto. Pastor, no he podido dejar aquello. No, usted no ha podido, usted no ha querido. No es que no haya podido, usted no quiere. Usted no quiere. Porque si usted quisiera, ya lo hubiera hecho. Creo que son suficientes los medios de gracia que vimos el martes como para poder hacerlo. La palabra de Dios, la oración, la relación con hermanos verdaderamente fieles al Señor y el Espíritu Santo que mora en nosotros. Si usted con eso me va a decir que no ha podido, yo le voy a decir, usted no quiere. Usted no quiere. Porque esto es en dependencia del Espíritu Santo. No es en sus fuerzas. Es en dependencia del Espíritu Santo. Satanás anda alrededor buscando a quien devorar. El mes de octubre es un mes perverso, pero desde antes de octubre él viene haciendo sus cosas. Todos aquellos que les gusta trabajar con las obras de las tinieblas. Mire, ¿cuántos de ustedes verdaderamente entienden el valor que nosotros le damos a venir a orar aquí por la mañana? Usted no se imagina cuánta gente se para en esa puerta a hacer oraciones contrarias, que vienen a tirar cosas, que se paran ahí a fumar tabaco y a echar el humo para acá. Y créalo, le voy a decir, si ustedes no están firmes en el Señor, los he de ver salir, los he de ver derribados, he de ver sus hogares en distorsiones, en pleitos, en problemas, los he de ver en muchas situaciones. ¿Saben por qué? Porque ustedes no están siendo fieles al Señor. Por eso ustedes necesitan someterse al Señor, no al pastor de la iglesia, a la Escritura, a la palabra, a buscarlo, a estar clamando, a estar rogando, sumergidos en su presencia. Pero la mayoría de ustedes vienen a la iglesia y vuelvo a repetirlo, hasta la más insignificante mosca los distrae de escuchar a Dios. Me da dolor porque muchos se han estado dejando robar la bendición de atender a la voz de Dios, y la culpa no es lo que voy a mencionar, a causa de los niños. Muchos ya ni siquiera alaban al Señor por estar mirando a los niños. Hermanos, sí es verdad, ellos están creciendo, pero seamos sinceros, este no es el patio de su casa ni de la mía. Si usted viene y está adorando al Señor, no cantando, adorando al Señor, adore. Mire, cada niño tiene sus papás. Deje que cada papá se encargue de sus hijos. Usted adore. Pero distraídos ahí. ¿Sabe cómo se llama eso? No hay temor ni hay reverencia. Y cuando se está predicando, atienda la predicación, no al pastor.
Crea, es Dios quien le está hablando y usted distraído con el muchachito, con la niña, tan lindo. Ay, eso es falta de temor de Dios. Es que usted no está viniendo a escuchar al pastor de la iglesia. Usted está viniendo a escuchar al Dios Todopoderoso que habla a través de su palabra. Por favor, hermanos, tengamos ese temor y esa reverencia. Y entonces ustedes van a ver sus vidas en bendición. Pero vuelvo a decirlo, créalo, Satanás sigue vivo, está suelto por ahí. Y los demonios quieren venir aquí a que usted no escuche, no atienda la palabra de Dios. A eso vienen, a interrumpir. Los niños saben, no, los niños no saben, es que el que tiene que saber es usted. Los niños tienen su crecimiento normal y hacen lo que como niños hacen. Son ustedes los que tienen que ignorar tal cosa y prestar atención a Dios. Así debe ser. Entonces, atendamos a lo que Dios nos quiere hablar, hermanos. Amén. Y estemos orando porque estamos en tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Mire, usted debe ser consciente de algo. Entre más avance el tiempo, Satanás más se esfuerza. ¿Sabe por qué? Porque él mismo sabe, esto está que se termina. A medida que avanza el tiempo, él va a querer esforzarse cada día más en tratar de deteriorar tu vida espiritual, tu hogar, tu esposo, tu esposa, tus hijos. Él va a querer dañar la iglesia. Pero muchas veces usted ni lo cree. Por eso estemos orando, hermanos, que Satanás es real y tiene un plan, un propósito, y él no es como nosotros. Usted a veces dice, me voy a proponer a orar, me voy a proponer a leer la Biblia, y pasan 2 días y ya usted se cansó. Satanás no. Él desde que comenzó, desde que se desvió, ha sido persistente hasta hoy, y lo será hasta que el Señor venga. Pero si usted no lo cree, tranquilo, esa es la especialidad de él, hacer que usted como iglesia lo ignore, para él poder trabajar con usted por debajito, como el cáncer. Y cuando usted se dé cuenta, resultó que es que usted no había llegado a Cristo, no es cristiano, y se va a una eternidad sin el Señor. Así de sencillo es. Así que despertemos, hermanos. Despertemos a la realidad, que Cristo viene pronto, pero que el enemigo de nuestras almas está ahí, esforzándose y tratando de apartarnos del plan de Dios. Por eso estemos orando. Estemos orando, hermanos. Es una necesidad. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 14, y vamos a leer versículos 25 y 26. Amén. Juan, capítulo 14, versículos 25 y 26. Y vamos a dar lectura a la palabra del Señor en esta hora en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo sea la gloria, y como iglesia decimos amén. Y dice así la palabra del Señor. El que no... perdón, ¿en cuál era el que estábamos nosotros el mes? 25, sí. 25, sí, Señor. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Padre, gracias una vez más por tu fidelidad y misericordia, porque una vez más te place reunirnos como tu iglesia para que sigamos creciendo en el conocimiento tuyo, para que sigamos creciendo espiritualmente, para que sigamos avanzando y para que sigamos entendiendo que necesitamos una dependencia constante y continua de ti, Señor. Constante y continua de ti, Señor. Por favor, guíanos, ayúdanos, direcciónanos, renuévanos, transfórmanos, pero sobre todo ayúdanos a creer en tu palabra. Lo que tienes para hablarnos hoy, Señor.
que podamos creerlo, que podamos vivirlo y que después, Señor, de salir de este lugar, salgamos con el anhelo y el deseo de acercarnos más a ti, buscar esa verdadera relación contigo, Padre Santo, para poder seguir avanzando y seguirnos preparando y seguir siendo instrumentos para que otros también reciban de tu verdad y de tu palabra, para que sean salvos y vivan para tu gloria. Esto te lo pedimos hoy dándote gracias en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Vamos hoy a tocar la segunda parte del mensaje titulado, ¿cuántos se acuerdan? El Espíritu Santo, nuestro Maestro. Y en el mensaje anterior estuvimos hablando varias cosas en relación a esto, y entonces dijimos que el Espíritu Santo para muchos hoy día es un desconocido. ¿Por qué? Porque en muchos lugares al Espíritu Santo lo involucran en que hace cosas que no hace y en que dice cosas que no dice. Para muchos, lamentablemente, el Espíritu Santo es un desconocido. Y dijimos también que el Espíritu Santo fue enviado por el Padre en el nombre del Hijo y que se le llama Santo, justamente por su igualdad con el Padre. Se le llama Santo porque así como el Padre es sin igual, sin comparación, no se le puede comparar con nada ni con nadie, el Espíritu Santo tiene el mismo atributo, no hay nada que se le compare. Y aparte de eso, pues es apartado, es separado del mal, pero a pesar de eso viene a morar en el creyente, en el cristiano que recibe a Cristo. Dijimos también que el Espíritu Santo es una persona y no una fuerza activa, como dicen por ahí algunas sectas acerca del Espíritu Santo. Él es una persona y el Espíritu Santo es lo más importante que tiene el cristiano. El ministerio más importante que tiene el Espíritu Santo es guiar, enseñar, dirigir. Y es importante. Lo más importante para la vida de un cristiano es poder tener el Espíritu Santo morando en su corazón. Porque fue enviado por Dios. Porque lo necesitamos, porque Él es el que nos revela, nos instruye, Él es nuestro maestro, nos ayuda. Dice que nos guía a toda verdad. El Señor Jesucristo habló aquí que Él es el consolador, usando una frase paracletos. Y esa frase lo que significa es que es uno que ha sido llamado a estar al lado de otro, y tiene otra segunda interpretación también, que tiene otra idea, y la idea es que es justamente aquel que viene a ser consejero y a apoyar a todo aquel que lo necesita. Ese es el propósito. Pero no solo eso, sino que dice que nos convence. Juan capítulo 16 versículo 8 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio, de justicia y de juicio. Ahora escuche, si no fuera por la obra del Espíritu Santo, ningún ser humano se puede arrepentir. Ningún ser humano se puede arrepentir. ¿Por qué? Porque no nos daríamos cuenta de qué tan pecadores somos. No tendríamos la más mínima idea, ni tampoco la necesidad que tenemos de arrepentirnos, si no es por el Espíritu Santo. Y eso lo hace el Espíritu Santo cuando viene y nos da vida, cuando venimos y nacemos de nuevo, cuando el Espíritu Santo obra en el corazón de aquellos que llama a salvación. Es eso. Y entonces, en nuestro texto también dice: el Espíritu Santo os enseñará y recordará todas las cosas. Entonces, hasta aquí nosotros podemos apreciar que definitivamente Dios está interesado en manifestarse, en revelarse a todas sus criaturas. Ese es el plan y el propósito del Señor. Y nosotros estuvimos hablando también acerca de que en este propósito está involucrada la Trinidad, porque vemos al Señor Jesucristo como Hijo hablando de que el Padre enviaría al Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad de Dios operando en este plan. Él os enseñará todas las cosas. Mire, lo que nos está diciendo es que en este tiempo la labor de enseñar la verdad de Dios a los cristianos
es única y exclusivamente una obra del Espíritu Santo, quien está descrito, como ya dijimos, como el Espíritu de verdad en Juan 14, versículo 17. Eso es el Espíritu Santo. Y en sus funciones hablamos de la función como maestro. Y en esa función como maestro de la iglesia, el Espíritu Santo haría claras aquellas palabras del Señor Jesucristo que inicialmente había enseñado a los discípulos incluso, pero que el resultado fue incomprensible. Ellos no entendieron muchas de las cosas que el Señor dijo. Así como a veces nos pasa a nosotros, que el Señor nos habla un montón de cosas y a veces uno como que no entiende. Y entonces, por eso es que nosotros decimos que el mejor remedio, o el mejor plan, o la mejor manera de aprender es la repetición y la repetición. Es de la mejor manera, por eso Él es que nos enseña y nos recuerda todas las cosas. Él tenía que estar recordando y el propósito es justamente estar recordando y enseñando y dando a entender aquellas cosas que al principio son incomprensibles. Lo que quiere decir es que el Espíritu Santo es el encargado de explicar e interpretar lo que el Señor ya ha dicho. Lo que dijo durante todo el tiempo que estuvo con los discípulos y todo cuanto usted y yo escuchamos de Él desde ese momento hasta el día de hoy. Así que no solamente era para ellos, sino que también es para nosotros. Enseñarnos, darnos a entender y recordarnos todo lo que el Señor Jesucristo enseñó cuando estuvo y todo lo que dejó en su palabra. Y sobre todo esto el evangelista Juan nos proporciona, de hecho, varios ejemplos donde nos muestra que el Señor Jesucristo enseñó y dijo cosas a los discípulos y ellos no pudieron entender. Y aparte de que no las pudieron entender, la vinieron a entender solamente cuando el Espíritu Santo fue glorificado, cuando ellos fueron instruidos por el Espíritu Santo. De hecho, recordamos lo que estuvimos hablando acerca del apóstol Pedro. El Señor Jesucristo entonces estaba hablando, estaba enseñando de que iba a ir a Jerusalén, que iba a ser apresado, que iba a ser castigado, azotado y que iba a ir a la muerte. Y el apóstol Pedro lo toma y como no entendió, se lo lleva aparte. Ahí empieza a reconvenirle: Señor, ten misericordia de ti mismo, no te acontezca tal cosa. Pero sin embargo vemos que no entendió. Él no entendía lo que Jesús le estaba diciendo y que esto era necesario. Pero después, cuando el Señor Jesucristo resucita y se va y viene el Espíritu Santo, usted lo ve en Hechos capítulo 2 con otra actitud. Hubo un cambio, una transformación, todo fue diferente. El apóstol Pedro se levanta y empieza a predicar inmediatamente. Y empezó a hablar que tanto el padecimiento de Jesucristo, todo lo que Él le pasó, su muerte y su resurrección, eran necesarios y que habían sido anunciados en las Escrituras desde la antigüedad. Ahí sí entendió. Cuando el Espíritu Santo vino a su vida. Sin lugar a dudas hubo un cambio. No cualquier cambio, un cambio asombroso en la vida de Pedro. ¿A raíz de qué? De la venida del Espíritu Santo. Fue lo mismo que aconteció con el apóstol Pablo. Caminó a Damasco. Él era un ignorante, conocía la ley, conocía los rituales, conocía todos los libros de los profetas, todo. Y aún así era un ignorante y estaba buscando destruir la iglesia de Jesucristo, y tiene un encuentro personal con el Jesucristo resucitado que se le apareció en un resplandor de luz y le habló con claridad, y él preguntó: ¿quién eres, Señor? Jesús, al que persigues. ¿Y qué pasó con el apóstol Pablo? Después de haber aceptado a Cristo, después de recibirlo como su Salvador, de reconocer que Jesucristo era su Salvador, lo que pudo acontecer que fue que hubo un cambio, una transformación asombrosa en el apóstol Pablo. Él fue otro y usted lo ve hablando. Y el apóstol Pablo, uno de los hombres más usados por Dios en el Nuevo Testamento, para escribir, inspirarlo a dejar todas estas enseñanzas, todas las cartas que Dios inspiró por el Espíritu Santo para que este hombre escribiera. Un cambio asombroso, una transformación total. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino a morar en su vida, tuvo un encuentro con Cristo y todo comenzó a ser nuevo en la vida de Pablo. Su manera de pensar, su manera de sentir, su manera de actuar, todo fue transformado.
por la obra del Espíritu Santo de regeneración en su corazón. Por eso, para que usted y yo podamos ser efectivos, podamos vivir conforme a su voluntad, necesitamos venir a Cristo en arrepentimiento y fe, creer verdaderamente que todo lo que su palabra dice es verdad y que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros. Y escuche lo que le voy a decir: no hay nada que nos pare, porque su presencia es la que nos guía. Pero necesitas depender de Él, necesitas creer en lo que Él hace, necesitas vivir para Él. Y si no, tranquilo, no está pasando nada. Pero estás en un gran riesgo. Necesitas venir a Cristo para ser transformado por Él, para tener ese cambio asombroso como el que el apóstol Pedro y el apóstol Pablo y todos aquellos que han venido a Cristo han tenido a lo largo de los años. Ahora, por otro lado, es un hecho que nosotros, los seres humanos, tenemos una tendencia. Se llama mala memoria. Todo como que se nos olvida. Y el Espíritu Santo tiene la necesidad, y esa es su tarea, de venir a recordarnos esas cosas que se nos olvidan a nuestro corazón. Eso es lo que pasa. Tiene que venir a recordarnos las grandes verdades de la palabra de Dios. En algunos casos, así como sucedió con la iglesia de Éfeso, Apocalipsis capítulo 2, ¿cierto? Recuerda, ¿sí? Se te olvidó. Recuerda que de dónde caíste, no a dónde. Usted no puede acordar dónde cayó, no, recuerda dónde estabas, que caíste. Recuerda cómo te tenía. Recuerda cómo vivías, recuerda el respaldo que yo te daba, recuerda todo lo que has recibido, recuerda dónde yo te tuve y caíste, de donde yo te tenía. Yo no te tiré, yo quise sostenerte allí, solito caíste, acuérdate de allí. Y entonces se quedó ahí. Y arrepiéntete. Y arrepiéntete, dice él, y haz las primeras obras, como quien dice, retrocede en el tiempo, mira para atrás, ¿dónde estabas primero? ¿Cómo vivías? ¿Cómo nos abrazábamos? ¿Cómo caminábamos juntos? ¿Cómo? Todo mi respaldo era tuyo y de repente caíste de allí. Arrepiéntete de todo lo que hiciste para caer del estado de la gracia y entonces vuelve al principio y comienza de nuevo y aférrate de nuevo a mí y ámame como antes me amabas. Lo que le está diciendo. En otras, junto con el recuerdo de estas grandes verdades enseñadas por el Señor, vendrá también, escuche, una comprensión más profunda de aquello que cuando se escuchó por primera vez, apenas como que, ¿qué fue lo que dijo? Y viene el Espíritu Santo y dice, esto, ay, ya entendí. Yo a veces estoy estudiando, pero Señor, ¿qué es esto? No puedo entender y vuelvo y leo y medito y busco otros pasajes. Cuando llega el Espíritu Santo y ¡pah! Y digo, gracias Señor, ahora entendí. Y uno siente como ese gozo y uno dice, gracias Señor, por fin entendí esto. Eso es una bendición. Y en otros casos, como ya también hemos mencionado, es importante notar que el Espíritu Santo no es simplemente aquel que nos recuerda el pasado, no, sino que también nos ofrece una comprensión más profunda del ministerio del Señor Jesucristo, a que vino a este mundo, a que vino a esta tierra y hace que Él sea verdaderamente alguien importante en nuestro corazón. Que valoremos y hagamos verdaderamente importante a nuestro glorioso Salvador Jesucristo, que Él sea un ser genuinamente vivo, real en la vida del cristiano. Eso también lo hace el Espíritu Santo. Esa es su tarea, ese es su trabajo. Y a raíz de todo esto, usted y yo necesitamos estar reflexionando sobre varias cuestiones importantes para nosotros los creyentes hoy. Pastor, ¿y qué? En primer lugar, que estamos viendo que la labor importante del Espíritu Santo consiste en recordarnos las cosas que Dios ya nos ha revelado del pasado.
Y creo que esto es importante que lo subrayemos y que lo entendamos, sobre todo en el tiempo actual. ¿Por qué, pastor? Mire, en la actualidad hay una creciente tendencia en muchos pastores y predicadores a buscar las revelaciones nuevas. Y son desesperados y afanados en buscar textos que se llaman en teología oscuros y cosas para sacar enseñanzas nuevas, para impresionar a la iglesia. ¿Y cuál era eso ese aguijón que tenía Pablo? ¿Y cuál es aquel texto? Y empiezan a indagar y a sacar cosas que no dice la Biblia, que por ninguna parte se pueden explicar, y empiezan a extraer un montón de cosas nuevas para la iglesia, en vez de estudiar verdaderamente las Escrituras y enseñar lo que Dios le quiere hablar a la iglesia. Hay muchos predicadores que hoy en día no oran a Dios para que Dios les dé qué enseñarle a la iglesia, sino que empiezan a buscar un texto para mirar cuál le acomodan a la iglesia. O en otros casos, para mantener contenta a la iglesia. Yo sé, Señor, con este mensaje la iglesia se va a alegrar mucho. No, escuchen, ni el pastor ni el predicador está llamado a que la iglesia se alegre. El pastor y el predicador están llamados a que Dios le diga qué quiere él decirle a su iglesia, porque la iglesia es de él, no es del pastor ni del predicador. Hay que hablar lo que Dios quiera hablar, no lo que yo quiera decir. Y la tarea del Espíritu Santo es que nos conduce a poder percibir y recibir qué es lo que Dios le quiere hablar a la iglesia. Pero hoy en día también hay mucha gente feliz buscando a todos aquellos que quieren traer cosas nuevas. Felices buscando que les digan cosas nuevas. Así como hablaba el apóstol Pablo acerca de los griegos. En ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Hay gente que hoy en la iglesia a toda hora quieres oír algo nuevo, oír algo nuevo, oír algo nuevo. Ay, yo quiero algo nuevo, una revelación nueva. Te están buscando lo nuevo por todas partes. Y nosotros debemos tener cuidado con eso. Porque será algo que va a caracterizar, bueno, que de hecho lo vemos ahora, y es los apóstatas de todos los tiempos presentes y venideros. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Escuche, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Eso le decía Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 4, versículos 3 y 4. Ahí estaba. Entonces no podemos olvidar que la labor del Espíritu Santo consiste en traer aquellas antiguas verdades a nuestra memoria para que sigamos creyendo en ellas y viviendo a la luz de ellas. Mire, una de las cosas más impresionantes, hay lugares donde te dicen, es hora de renovar la palabra de Dios. Es que este es un libro muy antiguo y entonces hay que hacer una renovación para el tiempo actual. ¿Y quién les dijo a ellos que son el Espíritu Santo para hacer tal cosa? Ya el Espíritu Santo la inspiró, ya el canon bíblico se cerró, ya no le podemos agregar un capítulo más a ninguno de los libros de la Biblia, ya están completos. Lo que Dios dijo fue lo que dijo y ya no se le olvidó nada, Él no tiene mala memoria, como nosotros. Como algunos que se les ha olvidado que me tienen por ahí cosas pendientes y se hacen los locos y se van y no me dan las tareas, los mensajes, nada, no me dicen nada. Se les olvida. Y en segundo lugar, dada nuestra gran capacidad para olvidarnos de la verdad que nos revela el Señor, todo buen siervo de Dios, todo hombre, todo aquel que predica la palabra de Dios, entonces debe trabajar y esforzarse arduamente en ser parte del trabajo que hace el Espíritu Santo y entonces volver a recordar esas verdades que Dios dejó escritas. Y entonces, por eso es que hay otras ocasiones, yo me acuerdo que había alguien que venía a la iglesia y entonces cuando terminaba el culto decía, esa palabra yo ya la había oído, ya me la sé. ¿De verdad? Sí. Bueno.
Hay ocasiones en que uno tiene que repetirle a la iglesia un mensaje, una predicación, el mismo pasaje, y a pesar de que es el mismo texto, a pesar de que pueda llevar hasta el mismo título, lo más seguro es que el Señor va a hablar cosas diferentes. Pero va a recordar las mismas verdades espirituales. Ahora, es muy raro, yo me alegro mucho cuando alguien me dice, pastor, ese mensaje que usted predicó, usted ya lo había predicado la otra vez. ¡Ah, qué bendición! Yo digo, gracias, Señor. Al menos está atento y sabe qué fue lo que yo había predicado antes. Es una maravilla, porque la mayoría de la gente, cada mensaje, pude haberlo predicado hace 3 meses, 4 meses, y es como si fuera nuevo. Nunca lo había oído. Entonces el Señor vuelve y lo trae, ¿para qué? Para volverle a confirmar, hey, esto es lo que yo digo en mi palabra, te lo dije hace 3 meses, pero no le prestaste mucha atención, entonces aquí vuelve otra vez. Eso hacían los discípulos, los apóstoles al principio. Filipenses capítulo 3, versículo 1 dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. El apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 12 dijo, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Y Judas en el versículo 5 dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Tremendo. Pero nuestro pasaje también dice que Él nos enseñará y nos recordará ¿qué? Ajá, ahora sí. ¿Y cuáles son todas las cosas? Yo me imagino más de uno, pastor, pero es que usted nos dejó con una pregunta inicial el martes y sigue, hágale, y no llega ahí, y no llega ahí. Pastor, ¿cuáles son todas las cosas? Ya llegamos ahí. ¿Cuáles son todas las cosas? Bueno, el Señor dijo acerca del Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y ahí es donde surge la buena pregunta. ¿Y cuáles son todas las cosas? Bueno, obviamente nosotros no podemos pensar en un sentido absoluto de que vamos a conocer todo lo que hay en todo el mundo, porque entonces seríamos omnipresentes, omnipotentes, como Dios, y solamente Dios es eso. O omnisciente. Solo el Señor puede. Tampoco podemos decir que está incluido todo el conocimiento exacto, completo acerca del futuro, porque tampoco vamos a saber todo acerca del futuro. No se trata de eso. O todos los secretos de la naturaleza tampoco. Entonces, ¿a qué se refiere cuando habla aquí en este pasaje de que nosotros vamos a recibir, de que Él nos va a enseñar todas las cosas y nos va a recordar todo lo que Él nos ha dicho? Esa frase, todas las cosas, tiene que ver con todo aquello que usted y yo como cristianos necesitamos para nuestro avance y nuestro crecimiento espiritual hasta el día que muramos o Cristo venga. Esas son todas las cosas. Esas son todas las cosas. Ay, niñas, espero que tengan buena memoria. Esas son todas las cosas. Ahora llego y ¿qué aprendió hoy? Voy a tenerlas que hacer donde no vean nada. Hay unas que miran en la mamá. No. Escuche. Entonces, ¿cuáles son esas cosas? Todas esas cosas que dice que el Espíritu Santo nos va a enseñar. Todas aquellas cosas que nosotros necesitamos para nuestro crecimiento espiritual constante y continuo hasta que muramos o Cristo venga por la iglesia. Todo lo que necesitemos para el crecimiento espiritual, esas son todas las cosas que el Espíritu Santo nos va a enseñar y todas las cosas que nos va a recordar. Justamente todas esas cosas. Con un fin. ¿Cuál? Que usted y yo podamos crecer en nuestro conocimiento y acercamiento a Dios y podamos tener una verdadera relación con Dios. Ese es el fin. Una verdadera relación con Dios. Y llegando entonces hasta aquí, debemos reflexionar seriamente en la gran diferencia que hay entre lo que el Espíritu Santo quiere enseñar y lo que nosotros sabemos.
¿Quién sabrá más? ¿El Espíritu Santo o nosotros? Pastor, qué pregunta. Pero hay una gran diferencia. Y todos los días nosotros debemos entender que el Espíritu Santo es el que sabe todo. Ahora, ay, pastor, es que nosotros muchas cosas no las sabemos. El problema no es de Dios. El problema está en nosotros. Porque lo que sucede es que nosotros con frecuencia prestamos poca atención a esa necesidad constante que nosotros deberíamos tener de seguir aprendiendo del Señor. Así es. Nos conformamos con haber leído la Biblia una vez. Nos conformamos porque hicimos por allá un estudio bíblico alguna vez. Y olvidamos que nosotros tenemos la necesidad constante de seguir aprendiendo del Señor durante toda nuestra vida hasta que partamos de esta tierra. Necesitamos seguir aprendiendo de Él constantemente, continuamente, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces no es porque yo hice un curso allí, un curso allí, hice otro curso allí, y hice otro estudio allí. Hablaba con una hermana que me decía, pastor, vea, es que yo he estudiado de todo ya. Yo hice un curso en tal seminario, yo hice un curso en tal seminario, yo hice un curso en tal seminario y ya tengo la capacidad de enseñar. ¿En serio? Sí. Pregunta. ¿Cuánto hace que no enseña lo que aprendió? ¿Cuánto hace que no repasa lo que estudió? ¡Ja! Uy, pastor, es que eso fue hace muchos años. Ya le olvido todo. Porque esa es la tendencia del ser humano, a que las cosas se le olviden. Y si usted y yo sabemos que eso se nos ha de olvidar, ¿qué necesitamos hacer? Estar en dependencia del Espíritu Santo para que Él nos esté recordando e estar yendo a las Escrituras y Él nos va a seguir recordando todas las cosas. ¿Por qué a las Escrituras? Porque escuche, es el Espíritu Santo quien inspiró a esos hombres a escribir este libro. Él fue quien inspiró. La palabra de Dios, las Escrituras son una inspiración divina. Es el Espíritu Santo quien los inspiró. Y esa es otra cuestión importante, que tiene que ver con aquellos que escribieron todas estas cosas. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Escuche, lo más probable es que el Señor Jesucristo estaba hablándole a los discípulos, a los apóstoles, diciéndoles todas estas cosas. A esos que Él, con anterioridad, Él había elegido y había escogido para autorizarlos a llevar las verdades espirituales que Él les estaba enseñando. ¿Se acuerda? Toda la noche orando para poder designar a 12, para poder conformar la nueva iglesia, el nuevo pueblo de Dios que partiría de ahí, de esos 12, como una figura de las 12 tribus de Israel. Esos 12 hombres que iban a llevar el mensaje de la palabra de Dios. Entonces no hay duda que fue a los apóstoles a los quienes Él les estaba hablando, diciéndoles acerca de la venida del Espíritu Santo y que les iba a recordar todo lo que habían oído acerca del Señor. Pero no solamente eso, porque todas las generaciones que vinieran de allí en adelante, ellos no iban a tener el privilegio que ellos tuvieron. Caminar con Él, estar con Él, escucharlo a Él, verlo hacer milagros, verlo levantar muertos, todo lo que Él hizo, no. Pero entonces el Espíritu Santo, que las generaciones siguientes a la partida de Cristo, el Espíritu Santo, aquellos que no lo vieron y que no estuvieron con Él como nosotros, también el Espíritu Santo iba a hacer la misma tarea, hablarnos, enseñarnos y recordarnos justamente todas las cosas que sucedieron y que escucharon directamente, que el Señor Jesucristo enseñó. Nosotros las recibiríamos, ¿por quién? Por medio del Espíritu Santo, a través de su palabra. Es lo que enseña. Por tanto, entonces, en un sentido principal, la promesa del Espíritu Santo fue traída a los apóstoles, a los discípulos del Señor, a los cuales encargó de una manera muy responsable. ¿Para qué? Para poder escribir aquellas palabras que dejaron plasmadas en lo que hoy conocemos como la Biblia. El Espíritu Santo era el que les iba a guiar qué era lo que iban a registrar en las páginas de la Biblia. Ellos no quedaron solos. Los que escribieron no estaban solos. El Espíritu Santo estaba ahí enseñándoles, guiándoles, inspirándoles, revelándoles lo que tendrían que escribir. ¿Para qué?
para que la enseñanza que Él les dio y lo que Él les inspiró quedara como una norma para la iglesia. He aquí la Biblia, nuestra norma, la cual nosotros debemos basarnos entonces en ella. Entonces lo que más nos manifiesta aquí es que los autores del Nuevo Testamento no fueron dejados solos. Ellos no escribieron lo que quisieron ahí. No, inspiración divina, revelación directa del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que garantiza que la palabra de Dios es fiel. Que lo que nosotros vemos en la Biblia es una realidad. Por eso, tristemente, uno ve un montón de gente que como no estudia la Biblia de manera adecuada y no la conoce y no tiene la revelación del Espíritu Santo, dicen, es que la Biblia se contradice. Oh, ¿en serio? ¿En qué? Empiece usted a ahondar con aquellas personas que dicen que la Biblia se contradice y que empiece a darles argumentos, y los únicos argumentos son los que ven en internet, pero nunca han leído la Biblia, nunca han estudiado un pasaje, no saben qué significa la inspiración bíblica, no conocen nada de esas cosas, y fuera de eso no tienen el Espíritu Santo. Entonces ¿qué revelación van a tener? Solamente la revelación la tiene aquel que el Espíritu Santo mora en él. Mucha gente niega que el Nuevo Testamento sea verdaderamente inspirado por Dios. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo tenía una labor, ir mucho más allá que recordar solamente esos incidentes vividos del Señor Jesucristo, sino que incluiría también la comprensión adecuada de todo lo que el Señor Jesucristo enseñó e hizo. Una comprensión clara de todo lo que pasó. O sea, que el Nuevo Testamento no es solamente un relato fiel de todo lo que el Señor Jesucristo hizo, los milagros y aquellas cosas, no, sino que viene, nos enseña y nos da la capacidad de interpretar para qué fueron todas aquellas cosas que el Señor Jesucristo dijo e hizo en su tiempo, que lo podamos entender e interpretar correctamente. En otras palabras, que seamos convencidos de que todo lo que está escrito en la palabra de Dios, en la Biblia, y que todo lo que menciona acerca de lo que aquí dice es una gran verdad. Esa es la tarea del Espíritu Santo. Esto es algo que en nuestros días ha traído muchas críticas en contra del cristianismo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se ha levantado a decir, sí, Jesucristo históricamente vivió en esta tierra, sí, y enseñó muchas cosas, sí, pero entonces empiezan con muchos de los milagros que hizo. No, esto no fue así. Incluso su muerte, sí, resurrección, no la creen. ¿Por qué? Porque necesitas tener el Espíritu Santo morando en tu corazón para poder creer las verdades espirituales. Todo aquello que no creas acerca de lo que la Biblia dice, tranquilo, tienes que ponerte atento y despertar. ¿Sabes por qué? Porque todo aquello que no creas de la Escritura, tienes un gran problema. Todo aquello con lo que pelees de la Biblia, tienes un gran problema. Pastor, ¿cuál? El Espíritu Santo no está morando en tu corazón. Porque cuando el Espíritu Santo mora en mi corazón, me revela esa verdad. Necesitamos esa relación íntima con el Espíritu Santo, con su palabra, con Cristo a través de la oración. Es necesario, ¿no? Yo no sé usted, al menos de mi parte, yo no tengo ningún inconveniente con creer todo, absolutamente todo lo que la Biblia dice. Para mí es así y así es. Todo lo que el Señor hizo, todo lo que ministró, todo lo que se movió, todo lo que enseñó, para mí es así. Y es una realidad y es una verdad. ¿Y qué tiene que ver el Espíritu Santo con los cristianos hoy? Bueno, pues nosotros ya miramos que la promesa del Señor se refiere a la inspiración de la Escritura. Él dice, la Escritura es inspirada por Dios, de hecho. Eso que atesoramos hoy, esas enseñanzas que están en la Biblia. Pero escuche, indudablemente, esas palabras que están aquí en la Biblia necesitan la iluminación del Espíritu Santo. Plena y completamente. Para que el creyente, el cristiano de todos los tiempos pueda creer lo que la Biblia dice. Necesitamos la iluminación del Espíritu Santo. Y el apóstol Juan parece que está de acuerdo con eso.
Porque él mismo menciona cosas como esta, como lo que escribió en su primera carta, la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Ay, qué triste. Este pasaje lo han utilizado tantas personas para decir, si vio, el Espíritu Santo es el que nos enseña, nosotros no tenemos que estudiar nada. Nosotros no tenemos que estudiar nada. El Espíritu Santo nos lo enseña. Y luego se van de una manera más perversa y dicen, mire que la Biblia dice, abre tu boca que yo la llenaré. Nada tiene que ver con eso. No hay nada que tenga que ver con eso. Esos son los peores horrores que yo he visto en muchos de los que predican la Biblia. No. Lo que nos está diciendo aquí es que el Espíritu Santo es la unción divina que cada creyente ha recibido cuando acepta a Cristo en su corazón como Señor y Salvador. Él es la unción, el Espíritu Santo. Y que lo que nos va a enseñar es justamente todo lo que usted y yo necesitamos para nuestro avance y crecimiento espiritual. Pero hay que estudiar la Biblia. ¿Para qué? Para que nos pueda enseñar. ¿Y qué nos va a enseñar entonces si no vamos a la Escritura? Completamente. Eso es lo que necesitamos. Por lo tanto, si usted y yo deseamos comprender más claramente la palabra de Dios, la Biblia, debemos pedir ayuda y dirección al pastor. No, primero al Espíritu Santo. Primero al Espíritu Santo. Porque el oficio del Espíritu Santo es abrir nuestros ojos y oídos espirituales y darnos el entendimiento que necesitamos para poder creer y crecer en el conocimiento de Dios. Para que seamos guiados justamente por la verdad de Dios. Mire, probablemente, digo, tal vez, en unas situaciones extremas hayan personas ignorantes a la Escritura, pero seamos sinceros, al menos nosotros no podemos decir que estamos en la ignorancia de las Escrituras porque tenemos los medios de gracia para poder nosotros recibir la iluminación de Dios. Su palabra escrita, el Espíritu Santo morando en nosotros, la predicación del Evangelio, hombres y mujeres verdaderamente consagrados al Señor, que tienen relación con Él, para que podamos oírla, creerla y hasta entenderla. O sea que, tranquilo, no hay excusas cuando llegues al cielo. Señor, es que yo no entendí. Oh, no, yo te dejé mi palabra y fuera de eso el Espíritu Santo morando en tu corazón. ¿No entendiste? Fue porque no recibiste ni mi palabra ni mi espíritu. O sea que no eras cristiano. Apartados de mí, hacedores de maldad, dirá el Señor a aquellos que lleguen con esa excusa. Eso es terrible, hermano. Y por otro lado, también el Espíritu Santo es el que nos capacita, escuche, no solamente para entender la verdad de Dios, sino para darla a conocer a otros y enseñársela a otros. Literal. Esta tarea nos corresponde a nosotros como iglesia. Y esta tarea no se puede realizar de manera correcta por nuestros propios medios, sino bajo la ayuda y dirección del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 2:4, ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Es así, ¿no? Entonces, estudiar y predicar la palabra de Dios de manera académica es muy fácil. Hoy en día cualquiera predica. Hoy en día, yo de hecho he contado la historia de un amigo, un conocido mío de hace años, que cuando yo tenía el almacén de música, el hombre era el que más música compraba. Y de repente, se esfumó. Luego un tiempo más tarde me lo encontré. Oiga, ya no era peludo. Muy bien motilado, bien trajeado, su buena ropa, un portafolio. ¡Ey, qué pasó, hermano! ¡Hombre, John Jairo, ¿cómo estás? No, hermano, usted no sabe la que hice. ¿Qué pasó? Me fui para Cali, estoy haciendo una pastoría en Cali. ¿Una qué? Una pastoría en Cali, ¿qué es eso? No. Me fui a estudiar a un instituto teológico en Cali. ¿Y sabe qué?
Y dice, en este momento tengo una iglesia en Cali. Y vea, predico de una manera y eso da toda la plata que usted se imagina. Esté tranquilo que ahorita subo al almacén que viene fue a mercar. Iba a comprar música. Ya eso fue. Ya me acabo de contar. Por eso le digo, hoy en día cualquiera predica. Cualquiera va a un instituto, a un seminario bíblico y aprende. Y le voy a decir, sale echando candela, sale robándole a la gente, sale llenándolos de emociones y sale convenciendo a todo el mundo de todo lo que él dice, que ni vive ni cree. Y fuera de eso, ni siquiera los que oyen creen, pero salen llenos de emociones. Hoy en día, muchos están predicando eso, emociones, no es Biblia, no es palabra. Y de hecho, hay otros que predican tan teológicamente y se han convertido en unos teólogos y en unos maestros, pero tan áridos que no hay poder del Espíritu Santo, no hay unción. No hay cambio, no hay transformación. ¿Por qué? Porque no viven lo que predican. Porque solo tienen palabras de boca para afuera, pero en su corazón no hay nada de Dios. Tristemente, hermano. Hay que predicar con convicción. Y cuando usted predica con convicción, Dios hace la obra. Si usted cree lo que Dios le está hablando, hay una transformación en su corazón. En Hechos capítulo 8, versículos 27 al 38, nosotros nos encontrábamos una historia grandiosa. El etíope y Felipe. El Espíritu llevó a Felipe hasta este hombre. Y aquí usted y yo podemos ver con claridad que el Espíritu Santo, a través de una persona, trajo el entendimiento del pasaje bíblico que el etíope estaba leyendo. ¿Se lo explicó? Así mismo el día de hoy. Hoy mismo. El Espíritu Santo, por medio de personas o de cualquier medio que considere conveniente, puede enseñarnos todas las verdades bíblicas. ¿Qué es lo importante? Escucha, recibir la iluminación del Espíritu Santo. Porque usted y yo jamás vamos a lograr comprender las verdades espirituales por medios humanos e intelectuales, jamás. Solamente la dirección del Espíritu Santo puede abrir la mente para que usted y yo podamos comprender las verdades espirituales que están en la Biblia. El apóstol Pablo lo dijo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Si usted está en la iglesia, si usted no percibe la palabra de Dios, si usted no las está entendiendo, si usted no las está llevando a la práctica, si usted no puede llevar la vivencia de la palabra de Dios en su vida, entonces venga Cristo en arrepentimiento continuo, clame, llore, ruegue y suplique al Señor, sálvame, porque no tienes el Espíritu Santo morando en tu corazón. Necesitas que Él obre en tu vida. Así que hoy, si usted puede abrir las Escrituras, usted lee la palabra y dice, Señor, gracias, qué maravilla lo que hay aquí. Gocémonos y alegrémonos porque el Espíritu de gracia está morando en nuestro corazón. Debemos tener gozo. Debemos saber que tenemos el respaldo del Espíritu Santo, el cual solo está con aquellos que verdaderamente han venido en arrepentimiento al Señor, que han nacido de nuevo y que son salvos. Porque el Espíritu Santo solamente mora en aquellos que son salvos. Solamente en ellos. Y nos da no solamente la capacidad de entender, sino la capacidad de enseñar su palabra. Y viene el Espíritu Santo entonces y nos enseña y nos recuerda las gloriosas promesas de la palabra de Dios. Hermanos, sinceramente, usted y yo debemos dar gloria a Dios por el Espíritu Santo, que ahora vive en nosotros. Vive en aquellos que somos salvos, que hemos nacido de nuevo para seguir adelante. Escucha, conociéndole y amándole, para que así podamos un día estar en la eternidad con Él, hermano. Plena y completamente estar en la eternidad con Él por siempre. Oremos al Señor, hermano.
Busquemos esa cercanía con Él y que el Espíritu Santo de gracia esté con nosotros, morando en nosotros, que usted y yo podamos estar gozosos y decir, Señor, gracias. Tengo errores, tengo dificultades, tengo todas estas cosas, pero lo más glorioso es que tengo el Espíritu Santo que está revelándome y recordándome esas grandes verdades para que yo pueda seguir creciendo y avanzando en Él. Demos gracias al Señor y oremos para que Él siga siendo nuestra ayuda, nuestro guía y nuestro consolador. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias por tu fidelidad y tu misericordia, porque definitivamente podemos apreciar que nos amas y que nos quieres bendecir. Señor, tu palabra es clara. Todo aquel que viene a Cristo en arrepentimiento y fe, genuinamente, recibe tu santo y glorioso Espíritu, para morar en su corazón, para limpiar toda aquella basura, toda esa inmundicia que aún queda dentro y está constante y continuamente en ese proceso de santificación, en ese proceso de avance, de crecimiento, en ese proceso en el cual nosotros podemos verte cada día más a través de tu palabra, podemos conocerte y podemos creer más en esas verdades. Señor, por favor, tú nos conoces a todos. Sabes cuál es el estado de nuestra alma. Sabes lo que creemos y lo que no. Por favor, Dios mío, ayúdanos a creer. Ayúdanos a venir verdaderamente en esa dependencia delante de tu presencia, humillados, rogando, suplicando que tu Santo Espíritu more en nuestros corazones, que nos des todo lo que necesitamos para nuestro avance y crecimiento espiritual. Ayúdanos, Señor, a venir en humillación, en ruego, en súplica, para que tú obres en nuestras vidas, para que podamos creer las verdades de tu palabra, poder vivir esas verdades, poder ir a tu palabra y entender lo que allí nos habla y que nos recuerdes todas esas enseñanzas que ha traído tu Santo Espíritu, tu santa palabra a nuestra vida, Señor. Guíanos, direcciónanos. Señor, por favor, no permitas, Padre, no permitas la rutina en nuestras vidas, que cada día sea nuevo. Que cada día haya un renuevo en nuestra vida, que cada día, Señor, haya gozo, que cada día sea de bendición, que cada día en medio de las diversas circunstancias nosotros nos deleitemos, nos gocemos y disfrutemos de tu presencia y que tengamos en claro que un día vendrás a llevarnos a la eternidad, pero que necesitamos aquí tener una relación viva, genuina y verdadera en ti, en tu palabra y una verdadera relación con tu glorioso Espíritu. Guíanos, Señor, por favor. Guíanos, Señor, a aferrarnos a ti por encima de todas las cosas y que tú verdaderamente seas lo primero en nuestras vidas. Que tu santo y glorioso Espíritu siga dándonos la sabiduría y el discernimiento que necesitamos para seguir avanzando, para seguir creciendo y para seguir viviendo para tu gloria y para enseñar tu palabra a otros, para que te conozcan y también vengan a ti en arrepentimiento y fe y vivan una vida que dé honor y gloria a tu nombre. Todo esto te lo pedimos hoy, dándote gracias por tu palabra y por la bendición de estar aquí recibiéndola. Gracias por la vida de todos y cada uno de aquellos que puedan escuchar este mensaje posteriormente, que tú hables a sus mentes, a sus corazones y que salves a aquellos que no te conocen, Señor. Conforme sea tu propósito, tu gracia y tu misericordia. Salimos de este lugar en esta hora. Te rogamos pues que nos lleves en bendición y en victoria a nuestros hogares y que podamos seguir meditando y reflexionando en tu palabra, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y que tengan una noche en bendición y en victoria.